Nuevamente, buenas tardes. Qué gusto leerlos, escucharlos ahí, que ya están rompiendo el hielo, ya entran en confianza. Espero que ya varios hayan podido ingresar al aula virtual. Prácticamente es mediodía, les envié una notificación ahí de que ya estaba habilitado, así que a partir de ahora pues ya pueden hacer uso de ella y pues ahí vamos a estar llevando quizás la comunicación principal del curso. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, ok, perfecto. Veamos, hoy es primer día de clase y yo por lo general el primer día de clase suelo conocerlos un poco y contarles sobre la asignatura. Todavía no entramos de lleno en los contenidos, pero sí, ya más o menos les voy dando una idea de qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo el ciclo en la materia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme. Ya han leído por ahí mi nombre, soy Laura Orellana, soy la persona que les va a estar impartiendo, espero yo, todo el ciclo, la asignatura de diseño y análisis de experimentos. Posiblemente a alguno le he dado clase con anterioridad y posiblemente a muchos no. He estado ahí, de repente me van a encontrar en materias como simulación, o me van a encontrar en materias como introducción a la ingeniería industrial, o de repente, veamos qué otras materias he dado, diseño, ingeniería de método, bueno, ya llevo varios años trabajando en la universidad, ya este año cumplo 15 años de trabajar en la universidad. Como docente serían nada más 14, porque el primer año yo empecé trabajando aquí un poco más de carácter administrativo, pero al año me decanté directamente por la docencia, entonces ya tengo 14 años como docente. Actualmente también tengo un cargo administrativo, estoy a cargo de co-coordinar la maestría de mantenimiento industrial, que es una maestría que la universidad tiene junto a la Universidad Don Bosco, que tiene un título cotitulado. Y pues estoy ahí trabajando a la parte de la gente de la Don Bosco con ese programa. No sé si alguno de ustedes quisiera participar y contar un poco sobre ustedes, aunque en el aula virtual hay un espacio para la presentación, pues este es un buen espacio también para abrir la camarita, aunque sea una vez en el ciclo, y por lo menos decir su nombre y tal vez las expectativas que tienen sobre la asignatura. ¿Alguno? Da pena. Vale, ok, entonces lo vamos a dejar para el foro. Hablando del foro, bueno, ahí van a encontrar ustedes, en el correo les ponía también, y de repente cuando entren al aula y lean la bienvenida, van a ver que he habilitado un foro. El foro yo les pido que presenten un poco sobre ustedes y no hablen solo sobre las materias y la carrera, porque la mayoría de ustedes, algunos ya tendrán un grupo y se conocerán con el grupo, y digamos que cuestiones de la carrera pues ya deben de saber mucho. Pero de repente entre sus compañeros no deben de saber de repente qué cosas les gusta, si de repente les gusta que jugar a algo en específico, de repente son gamers o de repente les gusta hacer TikToks o de repente les gusta hacer, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces que nos hablen de esas cosas más personales, claro, dentro de aquello que ustedes deseen compartir, ¿verdad? Sin invadir la privacidad. Es que hoy no ando peinado.
Carlos, no importa si no anda peinado, de todas formas, bueno, mire, yo ando medio peinado. Así que no hay problema. Si no ando peinado, igual puede poner la camarita. A ver, entonces en el foro les pido que ahí que comenten un poquito de ustedes y de repente que pongan una foto. Ojo con la foto que sea lo más reciente posible, ¿verdad? No vayan a poner una foto de cuando eran niños chiquitos porque el objetivo es reconocerlos. Ya he tenido la experiencia reciente, les cuento, que de repente me encontré a una exalumna del ciclo pasado y ella me reconoció, pero yo no la pude reconocer porque de repente uno solo ve la pantalla con un resto de letritas, un par de fotitos, pero ya con estos ojitos que ya tienen bastantes años, pues de esas caritas no se quedan. Algo que yo valoraba mucho de cuando teníamos las clases presenciales era precisamente eso, que lo veía en el día a día, veía las caras, veía de repente cuando algo no había quedado claro, cuando algo no le gustaba, cuando algo no se entendía, cuando algo sí les llamaba mucho la atención, cuando querían conocer más. Y esas cosas ya no se pueden percibir en el espacio virtual. Sin embargo, tenemos otras ventajas ahí en el espacio virtual, otras herramientas que podemos utilizar. Y una de ellas es esa, el espacio del foro, que lo vamos a utilizar como que si fuera una red social, ese foro exclusivamente, para conocer un poco sobre todos nosotros. Yo ya puse mi aporte, para darles el ejemplo, ahí puse ya mis datos, mi información y una foto relativamente reciente. A ver, Carlos, ¿se anima a presentarse? Aunque no se haya peinado. En unos minutos, ok. Bueno, entonces esa es la primera actividad del curso, presentarse en el foro. En la clase vamos a ver un poco sobre la asignatura, vamos a hablar sobre de qué trata la asignatura. Alguien que me quiera comentar en el chat o directamente con el micrófono sin encender la cámara, ¿de qué creen que trata la asignatura? ¿Qué es eso de diseño y análisis de experimentos? ¿Será que vamos a necesitar un laboratorio para experimentar así al estilo científicos locos? Pues yo he escuchado que se usa bastante la estadística inferencial. Sí, sí, definitivamente, Daniel. Muchas gracias por participar. El prerequisito de la asignatura es esa, la estadística inferencial. Y entonces, en diseño y análisis de experimentos, vamos a retomar lo que ustedes vieron en estadística inferencial, en donde hacían las pruebas de hipótesis. Y creo que en estadística inferencial también hacían un poco del análisis de varianza. En diseño de experimentos, esa es nuestra base, ese es, digamos que son los fundamentos del diseño experimental, pero lo vamos a ampliar. Vamos a ver que podemos aumentar la cantidad de factores que intervienen en el estudio de forma tal que de repente de un proceso productivo podemos involucrar más de una variable en estudio, más de un factor en estudio y llegar al punto de poder mejorar ese proceso a partir del conocimiento que tenemos de los factores y las variables que intervienen en ello. ¿Iba a decir algo, Iris? Ok, aquí tengo Carlos Mario pregunta, o sea que mayormente trabajaremos con ANOVA. Sí. Bueno, al principio del curso vamos a recordar un poquito de inferencia estadística y vamos a trabajar con las pruebas de hipótesis de comparación simple, que ustedes recordarán haber visto las pruebas de media, las pruebas de varianza. Vamos a ver para una muestra, para dos muestras, para muestras pareadas o de repente que pertenecen a una misma población pero tienen un factor común
Y luego vamos a empezar a trabajar con el ANOVA o con el análisis de varianza. En ese caso vamos a empezar trabajando con un factor que creo que es lo que ustedes llegan a ver en inferencia estadística, pero luego le vamos a ir poniendo un poquito más de sazón al caldo. Y entonces vamos a empezar a aumentar el número de factores y vamos a empezar a ver de qué forma puedo yo configurar el experimento para obtener una mayor cantidad de información, o sea, llegar a conclusiones más precisas utilizando una menor cantidad de muestras, es decir, sin complicarme la vida haciendo 15,000 observaciones, sino que puedo hacer 100, por ejemplo, y obtener las mismas conclusiones. Entonces vamos a ir viendo cómo cambiar esos diseños de experimentos o cómo cambiar esos diseños experimentales para poder mejorar nuestras conclusiones sin incrementar la cantidad de trabajo. Iris dice, no, ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la asignatura. ¿Vamos a trabajar mucho con números? Sí. ¿Vamos a hacer experimentos? Sí. Sí, vamos a hacer experimentos al estilo científico loco. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Ustedes van a decidir si se meten en ese mundo de la ciencia compleja o de repente hacemos experimentos un poquito más de carácter productivo o de repente experimentos de tipo social también los vamos a poder hacer. Les voy a presentar mi pantalla y voy a compartir con ustedes. El Genially, no sé si me confirman si pueden ver el Genially. Sí, sí se puede ver. Okay. A ver, entonces, este es el que ustedes van a encontrar ahí donde dice plan de clases en el aula virtual. Creo que por acá tengo el aula virtual. Aquí está el aula. Y aquí en donde dice plan de clases van a encontrar esa misma infografía que es de diseño. Entonces, ¿qué es lo que les he incluido en este Genially? Bueno, tienen un poco de información mía. Acá en la parte de contenidos les he listado las 6 grandes unidades que tiene las 8 unidades que tiene la asignatura. Partimos de la introducción al diseño experimental. Esto es un poquito más de ponernos en contexto, hablar de los términos importantes que tiene la asignatura, de repente llegar a un concepto común de qué es un experimento, qué vamos a entender por factor, qué vamos a entender por variable, qué vamos a entender cuando decimos aleatorizar, qué es lo que vamos a entender cuando decimos réplica, qué es lo que vamos a entender cuando hablamos de un bloque, etc. Entonces nos vamos a hacer una puesta en común de la teoría en esta primera unidad. En la segunda, que es la de experimentos de comparación simple, vamos a retomar lo que ustedes vieron en inferencia y ahí vamos a ver todas las pruebas de hipótesis vinculadas a la media y a la varianza. En la tercera unidad, cuando empecemos a ver los experimentos de un solo factor, vamos a retomar el ANOVA y vamos a ver en qué consiste eso del análisis de varianza, por qué hacer un experimento con solo un factor, qué supuestos se deben de cumplir a la hora de que hago ese análisis de varianza, luego cómo puedo hacer para ampliar mi estudio y no quedarme solo con el hecho de decir rechazo o fallo en rechazar una hipótesis, sino que ver si en dado caso la rechazo, cuáles son aquellas medias que son parecidas y cuáles no, que es el análisis post hoc. Luego vamos a ver en la unidad 4 los bloques aleatorizados y los cuadrados latinos, que es un diseño en especial que hacemos cuando tenemos un factor en estudio y tenemos uno o más factores que están perturbando nuestros resultados, pero que no nos interesan estudiarlos, que sabemos que están ahí, que pueden afectar, pero que son irrelevantes. Luego, en la unidad 5, nos vamos a introducir a los diseños factoriales. Aquí es donde ya empezamos a ponerle, como les decía, más sabor al caldo, y entonces empezamos a ver
que a los experimentos les puedo incluir no solo un factor, sino que 2, 3, 4, 5, n factores en estudio. Y entonces hacer esto bastante más complejo. Y posteriormente vamos a ver en la unidad 6, en la 7 y en la 8 un tipo de experimento especial que son los experimentos 2 a la K y los 2 a la K fraccionados, que también son conocidos como 2 a la K menos P, en donde yo puedo venir y un diseño en donde lo he hecho muy complejo porque le he puesto 15 factores de estudio, lo puedo reducir al utilizar un diseño de 2 niveles y K factores. Es decir, puedo tener 15, 20 factores en estudio, pero para cada factor voy a tener solo 2 niveles. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Y adicionalmente, teniendo 2 niveles y muchos factores, pues yo puedo todavía partir a la mitad, o partir a un cuarto, o partir a un octavo mi experimento para obtener menos datos y llegar a unas conclusiones iguales que con una cantidad extrema de datos. Entonces, esta es más o menos la estructura de contenido que vamos a ver a lo largo de todo el ciclo. Para el periodo del primer parcial, o digamos el primer bloque del semestre, estaríamos abordando la unidad 1, la 2, la 3 y posiblemente hasta la 4. Si la 4 no ingresa en el primer parcial, quedaría para el segundo parcial junto con la introducción a los diseños factoriales. Sería el capítulo, la unidad 4 y 5. Y las unidades 6, 7 y 8 nos quedarían para el periodo del tercer parcial. Estas 3 unidades las vamos a evaluar a partir de un proyecto de cátedra, que ya les voy a hablar un poquito sobre él. Entonces, esta es más o menos la estructura de contenidos. Los recursos que vamos a tener a disposición, aquí, bueno, el aula virtual, esto nos va a redirigir al sitio de Sakai, si le damos clic acá. El Google Meet, aquí está el vínculo para todas las sesiones de clase, siempre va a tener el mismo vínculo. Importante mencionar acá que las sesiones de clase sincrónicas, como esta que estamos teniendo ahorita, es decir, que nos vamos a conectar por Google Meet, van a ser únicamente el día lunes. Y los días miércoles vamos a tener sesiones de clases asincrónicas, es decir, va a haber material en el aula de clase, yo puedo estar ahí conectada al aula de clase, de repente al chat, o de repente me van a encontrar en cualquier otro medio de comunicación, que ya les voy a contar cuáles son los que vamos a tener ahí disponibles, pero no tenemos que estar trabajando de forma simultánea. Es decir, que si ustedes de repente tienen algo que hacer justo de 3:30 a 5, pues lo pueden hacer y luego retoman su material de clase de repente a las 5 de la tarde. Ustedes van a administrar ahí su tiempo para la clase del día miércoles. Esta medida nos la han pedido desde la Vicerrectoría Académica porque vamos a tener los laboratorios habilitados los días miércoles, jueves, viernes, incluso sábado, y entonces para que ustedes no tengan complicación de que hay clase y hay laboratorio, entonces nos han pedido que las sesiones sincrónicas sean solo los días lunes o martes. En el caso de diseño, que las clases son lunes y miércoles, pues sería la sesión sincrónica el día lunes. Les pongo como parte de los recursos YouTube, ahí van a estar alojados los videos ya editados de las clases. Luego, correo electrónico, pues aquí tienen mi correo electrónico institucional. Igual el día de ahora yo les envié un correo, ahí ya deberían de tener ustedes mi dirección. Si de repente no recibieron el correo, les voy a pedir que por favor revisen en el spam, porque suele suceder que se vayan al spam, o que me lo notifiquen directamente a esta dirección, porque puede ser que no esté habilitado su usuario en el aula virtual y por eso no le llegó el correo. Luego acá, en este espacio de acá, yo les estoy dejando un vínculo para que se unan al grupo de WhatsApp de diseño y análisis de experimentos de este ciclo. Entonces aquí se pueden unir al chat.
Luego, acá les dejo también como parte de los recursos el vínculo para la biblioteca, porque vamos a utilizar bastante los recursos electrónicos que tiene la biblioteca. No sé si hay preguntas hasta acá. No puedo ver el chat, pero déjame ver. No, ok, perfecto. A ver, esto es en cuanto a los recursos que vamos a utilizar para el aprendizaje. Luego, importante, yo aquí he establecido una serie de normas de convivencia que les voy a pedir que las revisen. Aquí se las listo. Importante que vean este videíto que es sobre etiqueta, que creo que es importante que las tengamos en consideración. Son muchas de sentido común, pero de repente se nos puede olvidar que es importante tener en consideración algunas cosas a la hora de trabajar en espacios virtuales. En cuanto a las normas de convivencia o a los compromisos que les pido con la asignatura, primero es mantenerse informado acerca de todas las actividades que vayamos a realizar. Yo por lo general les voy a estar informando por correo electrónico, les voy a estar dejando el mensaje en el aula virtual y de ser necesario les voy a escribir el mismo mensaje en el grupo de WhatsApp para que no haya inconvenientes de que de repente me digan yo no me enteré. Entonces, simple y sencillamente les pido que estén pendientes de esos medios de comunicación. Luego, también les pido que a la hora de entregar tareas o de hacer participaciones o de repente alguna actividad, que todo lo manejen mediante el aula virtual. Porque de repente vienen y me dicen, uy, no lo mandé al aula virtual, se lo mandé por correo, se lo mandé por WhatsApp. Así es muy difícil para mí manejar las actividades que ustedes realizan, porque no solamente doy una asignatura, ¿verdad? Entonces, para que no vaya a haber inconveniente de que se me pierda alguna tarea, les pido que por favor todo lo dejen en el aula virtual. Luego, que les pido que vayan realizando un seguimiento de todas sus evaluaciones. Yo por lo general, cuando ustedes realicen una actividad, les voy a publicar primero la nota en el aula virtual. Entonces, en el aula virtual hay una pestañita que dice calificaciones. Entonces, les voy a pedir que primero revisen en el aula virtual sus notas y que si llegan a tener revisiones u observaciones de cómo se les ha calificado, que me lo hagan saber cuando las notas estén ahí. Ya después de un tiempo que yo haya publicado las notas en el aula virtual, yo voy a hacer el traslado al sistema de registro de notas. Pero me gustaría hacer el traslado cuando ya todos hayan hecho revisión de sus calificaciones y no tengan que modificarlas, ¿sí? Obviamente van a tener siempre, aunque ya les haya pasado el sistema de registro de notas, siempre hay derecho a revisión, dice no se pierde, pero procuren hacerlo en los primeros días, porque de repente cuando ya me piden revisiones tiempo después, de repente se me puede escapar cuál fue el criterio que utilicé para calificar y puede que no sea conveniente revisar después. Veamos, dentro de los compromisos también les pido que ante cualquier emergencia que tengan o de repente complicación, de repente no se pueden conectar a la clase, de repente no logran terminar una tarea a tiempo, lo que sea, que me lo notifiquen por correo electrónico, que me lo hagan saber y yo con gusto pues voy a tomar las medidas necesarias, que si de repente hay varios que no logran terminar la tarea para la fecha que estaba establecida, pues yo puedo modificar o ampliar el plazo y así no tenemos inconvenientes. O si de repente tienen inconvenientes para unirse a alguna sesión de clase, pues yo les puedo poner a disposición. Bueno, siempre van a tener a disposición el video de clase, pero voy a estar pendiente de que no vayan a quedarles dudas sobre lo que estuvimos viendo en la sesión. En fin, que siempre mantengamos esa comunicación hacia ambos lados, pues, porque creo que es la mejor forma de lograr que la asignatura se lleve a un buen fin. Y el último compromiso es que a la hora de que entreguen trabajos, exámenes, tareas, hagan aportaciones en el foro, que respeten los derechos de autor y que eviten el plagio. Si de repente no les quedó tiempo para hacer una tarea, pero su compañero les dice, aquí está la mía, pues que eviten copiar la tarea
mejor me escriben un correo, me dicen he tenido complicaciones, no he podido hacer aún la tarea y les amplío el plazo, pero no que vengan y me repitan la tarea. Si yo encuentro tareas duplicadas y que sean idénticas, voy a aplicar lo que dice el reglamento administrativo académico, que es poner una nota de 0. Y no me gustan poner esas notas. No me gustan las notas bajitas, me gustan las notas altas, así que por favor eviten hacer eso. Esos son los compromisos que yo les pido. A cambio, me comprometo a habilitar el contenido de clases por lo menos 24 horas antes del día de clase, a excepción de este día, obviamente. Luego, a entregar las calificaciones de tareas y de exámenes en un plazo máximo de 10 días hábiles. Eso es el máximo. Obviamente, procuro entregar las calificaciones en los días próximos a la evaluación, es decir, antes de la siguiente sesión de clases. Y responder a correos electrónicos o mensajes en un plazo máximo de 24 horas. De repente, si me escribe como a las 11 de la noche, en algunas ocasiones puede que, si la profesora tiene insomnio, le conteste a las 11 de la noche. Pero si la profesora terminó muy cansada ese día, pues no va a contestar a las 11 de la noche, sino que le va a contestar hasta el día siguiente. Pero no le voy a contestar a las 11 de la noche del día siguiente, sino que antes de que pasen 24 horas, ¿sí? Si alguien quiere que yo incorpore algún otro compromiso, ya sea para mi persona o para el grupo de clase, pues lo puede proponer. No habría ningún inconveniente. Veamos en comentarios. Creo que todo bien es de hace un ratito. Ok. A ver, aquí mismo en el Genially van a encontrar en plan de clase, está un descargable. Este es el plan de cátedra. Acá está. Y bueno, más o menos aquí les doy a grandes rasgos lo de la asignatura. Aquí hago énfasis en lo de los horarios de clase, que la sesión sincrónica va a ser los lunes y la sesión asincrónica los miércoles. Luego, el que sea sincrónica no quiere decir que no hay clases. Si hay clases, solo que es un poquito más flexible. Luego, el aula, donde está alojada el aula virtual por cualquier cosa. Mis datos personales, bueno, mi nombre, mi correo electrónico, mi celular, mi teléfono de oficina, por cualquier cosa. Aquí están los datos de la instructora que va a estar ayudando directamente con esta sección es Miriam Verónica Chavarría. Aquí está su correo electrónico. Igualmente va a estar colaborando una instructora en la sección 01 y a la hora de prácticas, consultas, y pues pueden hacer uso de cualquiera de las dos instructoras, no hay ningún problema. En cuanto a los libros de texto, el de carácter obligatorio sería el libro de Douglas Montgomery de diseño y análisis de experimento. Este les recomiendo que busquen con algún compañero que haya llevado la materia por si tiene alguna copia del libro, o sino que pues lo busquen en versión electrónica. Igual en los recursos electrónicos de la biblioteca pueden accesar al libro. Y en el caso de los recursos complementarios, pues está el libro de Gutiérrez Pulido, que es de análisis y diseño de experimentos. Es un libro muy parecido al libro de Montgomery, así que si tienen acceso a él, pues también puede ser en sustitución del libro de Montgomery. En el aula virtual, ya en los contenidos, en la unidad 1, yo les he puesto el vínculo al libro de Gutiérrez Pulido. Entonces pueden hacer uso de él. Y adicionalmente, pues también está el libro de Walpole, que es sobre probabilidad y estadística, que nos va a servir sobre todo para la parte introductoria del curso. Aquí está lo del prerequisito, que es estadística inferencial. El objetivo específico de la materia es que al finalizar el curso
pues sean capaces de emplear los diseños experimentales en la mejora de los procesos productivos. Y ya van a ver qué se pueden implicar. En cuanto a la evaluación, a ver, ¿de dónde viene ese 10 de nota en la asignatura? El primer parcial va a tener una ponderación del 25%, va a ser de carácter individual, va a ser en el aula virtual y la fecha está predefinida para el 19 de abril. El segundo parcial tiene una ponderación también del 25%, también será individual y está predefinido para el 26 de mayo. El tercer parcial, no habrá tercer parcial. La tercera evaluación es un proyecto que está vinculado a los contenidos que les decía sobre 2 a la K y 2 a la K fraccionado. Está programado para el 2 de julio, sin embargo, ya vamos a hablar un poco de que la entrega del proyecto pues va a tener que ser antes de que termine el ciclo. Entonces, en los últimos días de clase vamos a estar haciendo la defensa. Un poquito más de detalles sobre el proyecto lo vamos a ir viendo en la marcha, pero sí vale la pena que vayan pensando ahorita qué clase de cosas puedo experimentar en casa. De repente puede ser, si en el grupo de trabajo hay alguien al que le gusta cocinar, pues puede ser algo de cocina. Si de repente en el grupo de trabajo hay alguien que le gusta la jardinería o tener un huerto casero, pues puede ser algo sobre huertos caseros o sobre jardinería. Bueno, en fin, puede ser de muchas cosas. Si de repente a alguien le gustan los juegos de video, pues pueden hacer un experimento con algo que tenga que ver con juegos de video. Si a alguien le gustan los deportes, pues pueden hacer experimentos con deportes. En fin, hay una gran amplitud de aplicaciones para el diseño experimental. Así que vayan pensando en qué cosas pueden experimentar. Ya con más detalle lo vamos a ir viendo lo del proyecto más adelante. Vamos a tener también tareas que van a tener una ponderación cada uno del 5% y en total van a ser el 15%. Una primera tarea que está vinculada al análisis de varianza en experimentos con un solo factor. La otra está vinculada a la introducción de los diseños factoriales y la otra es sobre diseños factoriales 2 a la K y 2 a la K menos P. Estas tareas están vinculadas también a los laboratorios de la asignatura. Como sabrán, pues la universidad está en planes de incorporar algunas actividades de carácter presencial en el campus. Entonces, dentro de esas actividades presenciales estarían los laboratorios. Los laboratorios es la utilización del software Minitab en la asignatura de diseño y análisis de experimentos. Entonces, se van a habilitar los laboratorios para que puedan hacer las prácticas y como parte de tarea de las prácticas quedarían estas 3 tareas. Si de repente, bueno, los laboratorios no son obligatorios, son de carácter opcional, es decir, que ustedes deciden si quieren venir o no venir presencialmente a la universidad. Si de repente ustedes dicen no quiero llegar al campus a hacer el laboratorio ahí, pues va a haber una modalidad también virtual. Entonces, no hay forma de perder esta calificación por no asistir a la universidad. Hay forma de obtenerla definitivamente, siempre manteniéndonos en la virtualidad. Pero aquellos que quieran incorporarse a los laboratorios presenciales, pues lo podrán hacer. Veamos esto ya un poquito, lo hemos hablado. Y luego aquí en este documento van a encontrar un poquito el calendario en donde está definido más o menos cómo vamos a ir viendo los contenidos a lo largo de toda la asignatura y en qué fecha lo vamos a ir viendo. Esto les puede servir si de repente les gusta anticiparse un poquito a los contenidos para conocer un poquito más sobre lo que se va a ver, pues aquí ustedes pueden ir viendo qué tema vamos a abordar en cada clase y darle una lectura previa, ya sea en el libro de Montgomery o en el de Gutiérrez Pulido. Y ahí está el plan de clases. Y luego acá también van a encontrar el programa. Este es el programa oficial que está aprobado por el Ministerio de Educación, que cuando veníamos presencialmente les entregaban en papel. Bueno, aquí está para que lo tengan a la mano con el sello de decanato. Aquí están las generalidades de la asignatura. Se van a dar cuenta que es un poquito el resumen de lo que está en el plan de cátedra.
Así que ahí les queda también a la mano. Importante, guárdenlo de repente en sus archivos personales. Muchas veces cuando de repente quieren ir a sacar estudios fuera, una de las cosas que les solicitan es los planes, los programas de las asignaturas que cursaron, de repente por si les pueden dar alguna equivalencia. Diseño y análisis de experimentos es una materia que por lo general se imparte en maestrías, entonces les recomiendo guarden el programa, porque si de repente se van a sacar una maestría y les dicen, ¿y tiene el programa de esta asignatura? Pues ahí lo va a tener en un archivito usted y le va a decir, sí, este es el programa que yo recibí. Y estos son los detalles que tenía en el Genially. A ver, preguntas, sí, por aquí hay una. Ok, Ángela, sí, dice, ¿el experimento puede ser de cualquier cosa o con qué finalidad? Sí, puede ser de cualquier cosa. Vamos a ver que lo importante es tener claro, como usted lo pregunta ahí, que tenemos un propósito a la hora de hacer el experimento. El experimento no se hace solo porque sí, sino que tiene que tener un propósito. Entonces, cuando yo les decía, si a alguien le gusta la cocina, de repente interesa saber cómo hacer para que ¿cómo se llaman? Los cupcakes queden, o la base del cupcake quede más esponjosa. De repente eso nos puede interesar, que quede más esponjoso. Y pues vamos a tener alguna forma de medir la esponjosidad. De repente puede ser un tribunal de expertos, ustedes van a tener de expertos a los 3 comelones o a los 2 comelones de cada familia de los integrantes del equipo, y entonces los van a poner a que evalúen qué tan esponjoso consideran que queda un cupcake. Entonces, su variable de estudio está definida y lo que ustedes quieren es buscar que haya características con las cuales se debe de elaborar la base del cupcake para que le sea más atractivo al mercado. Entonces, hay una finalidad por la cual hago el experimento. De repente, si les gustan las huertas, ustedes quieren de repente tener unos, qué sé yo, están cultivando whisky. Bueno, yo en mi jardín tengo un whisky. Y entonces interesa saber cómo hago para que el whisky se haga más grande. De repente yo tengo unos whiskylitos así muy chiquitos, pero de repente me salen unos grandotes. Entonces yo quiero que todos salgan grandotes, ¿verdad? Para que con uno solo le pueda dar de comer a toda mi familia. Entonces, ¿qué características debo de tener a la hora de plantar ese whisky? Tendrá que depender de la variedad de whisky. Hay whiskyles de distinta variedad. Eso sería una cosa que me tendría que preguntar antes de hacer el experimento. O de repente tiene mucho que ver qué tanta agua le pongo yo a mi plantita de whisky, porque de repente el whisky es mucho líquido. Si a alguno de ustedes les gusta comer whisky, se habrán dado cuenta que si se comen 3, 4 whisky con un poquito de limón y sal, de repente a ratito pues uno puede tener hambre porque es pura agua. Entonces se va rapidito, ¿verdad? Como cuando uno se toma una sopa. Entonces, de repente puede suceder que dependiendo de qué tanta agua le pongo a la plantita, así queda, se hace más grande o más chiquito el whisky. No sé, por decirles algo. O de repente les gusta la jardinería y quieren pensar de repente tienen plantitas de violetas y quieren evaluar si los factores como la luz, el agua, si les hablan o no les hablan, por poner el ejemplo, tienen algo que ver con la cantidad de flores que producen. O de repente no, simple y sencillamente necesitan un poquito de abono y con eso van a tener la cantidad de flores que les da la macetita. O tiene algo que ver la maceta, de repente tienen mejores flores cuando no los ponen en una maceta plástica versus ponerlos en una maceta de barro o una de cerámica, etcétera. Bueno, ahí la finalidad ustedes la van a ir definiendo a medida van pensando en su experimento. El experimento también puede ser algo como un poquito más
más teórico. De repente podrán buscar ustedes en YouTube experimentos fáciles en casa y se van a encontrar con hacer un helicóptero de papel o avioncitos de papel y ver si la forma en que construye el avioncito de papel, porque hay varias formas de hacer el avioncito. Entonces, si la forma en que la hago, el tipo de papel que utilizo, si de repente le pongo un contrapeso, son elementos que van a influir a la hora de qué tan larga es la distancia que recorre el avioncito. O si de repente la dirección a la cual va el viento y la forma en cómo yo lo lanzo tiene algo que ver. O cosas más simples como de qué depende el tiempo que tarda en caer una carta de estas de juego, una baraja de juego, en función de la altura, de la inclinación, si lo tiro acostadita o de lado, etcétera. O sea, experimentos pueden haber muchos. Ustedes tienen, digamos, que alrededor de un mes para ir pensando en qué cosas pueden experimentar. Sí va a ser muy importante a la hora de desarrollar el proyecto que los factores que van a intervenir en su experimento sean bastantes. Entonces, como mínimo debería de ser 4. Si en el equipo hay 4, pues como mínimo deberían de tener 4 factores en estudio. Como mínimo. Si no, pueden ser 8, 12, varios factores. Porque lo que buscamos es aplicar las herramientas de 2 a la K. Y con el 2 a la K, lo que hacemos es tener muchos factores, pero poca cantidad de observaciones para poder analizarlos. No sé si con eso solventé la duda, Ángela. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta sobre la asignatura? Yo tengo una. Ya en la práctica, ¿qué softwares o qué programas o qué herramientas se usan para hacer este tipo de análisis? Bueno, hay varios. Podemos empezar con Excel. En Excel podemos hacer ese tipo de análisis sin ningún problema. Podemos utilizar Minitab, que es el que vamos a utilizar en los laboratorios. Se puede hacer uso de R, que es un software libre y de programación. Podemos utilizar Stata, podemos utilizar SPSS, en fin, cualquier software de análisis estadístico tiene las herramientas que vamos a ver en diseño y análisis de experimentos. Ok. ¿Con cuáles vamos a trabajar nosotros? Bueno, quizás con las 3 primeras que les mencioné. Vamos a trabajar con Excel definitivamente. Es muy práctico y se van a dar cuenta que de repente cuando lleguen al campo laboral, algunas empresas, pues esa es su principal herramienta, el Excel. Entonces es importante desarrollar habilidades del buen manejo de Excel. Se lo recomiendo. Luego, la otra herramienta que vamos a utilizar es Minitab, tal como les decía, en los laboratorios prácticos. Y la tercera va a ser R. Hoy por hoy, a la hora del manejo de datos, es importante utilizar herramientas como R, que son un software libre y que nos permiten manejar grandes volúmenes de datos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Ángela. Ok, perfecto. Ya tengo ahí 3 respuestas. Muy bien, entonces estamos claros. Entonces, este día
pues hemos hecho, digamos que una pequeña introducción. Ojo que tenemos ahí como tarea del día la presentación en el foro. Y por ahí teníamos también algunos que dijeron que se querían presentar. ¿Quiénes eran? Algunos dijeron que iban a poner su cámara y se iban a presentar. ¿De cuántos integrantes serán los grupos? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, a la hora de trabajar, las actividades que vamos a hacer de carácter colaborativo, que van a ser el proyecto y de repente las tareas, van a ser en grupos. Para el proyecto, los grupos van a ser de, veamos, 4 integrantes, 5 en casos excepcionales. Pero la mayoría debería de ser de 4. Así que para que vayan pensando en con quiénes unirse. Para configurar los grupos, ahí en el aula virtual yo les voy a habilitar en su momento para que ustedes me indiquen con quiénes van a trabajar. Ahí les voy a configurar los grupos y pues ustedes deciden en qué grupo se unen. Para las tareas, bueno, las tareas, como les decía, van vinculadas a los laboratorios. Entonces, la inscripción de los laboratorios lo vamos a hacer, creería yo, la siguiente semana. Necesito saber primero, y para ello les voy a pasar un pequeño formulario más adelante, de saber quiénes estarían en disposición de venir a las prácticas de laboratorio de forma presencial. En función de cómo se distribuyan los que vienen de forma presencial, si digamos todos vienen de forma presencial, pues ahí vamos a ver cómo reorganizamos lo de las tareas. Porque los laboratorios van a poder estar de ambas secciones, entonces va a ser posible que ustedes hagan tareas con integrantes de la otra sección. Posiblemente en parejas o en tríos. Si de repente, pues, hay modalidades de presencial virtual, pues vamos a, en función de eso, a distribuir los grupos de trabajo. Obviamente, si son exclusivamente virtuales, los grupos se harían por sección y quedarían en parejas o tríos. Pero eso va a depender de las inscripciones de laboratorio. Así que yo les estaría notificando a más tardar la próxima clase que tengamos de forma sincrónica, es decir, el próximo lunes. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no hay más. Yo, no es que no escuché cuando dijo que cuando subirá para inscribirse a los grupos de trabajo. En el aula virtual se los voy a habilitar. Yo esperaría que ya el día de mañana lo tengo habilitado, sino que en el transcurso de la tarde de ahora les voy a habilitar los espacios para que inscriban los grupos. Integrantes 4 mínimo, 5 máximo, de preferencia todos de 4. Obviamente por el número de inscritos, pues va a haber uno o dos grupos de 5, pero sería en el aula virtual. Ahí cuando ustedes ingresen al aula virtual, en donde está información del sitio, va a estar habilitado el espacio para inscribirse en un grupo. Por cualquier cosa, yo les mandaría también indicaciones en el correo electrónico recordándoles que se inscriban. En cuanto a la inscripción de laboratorio, sí sería en el transcurso de la semana. No sé si con eso solventé la duda. Hola.
Sí, gracias, sí. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les recuerdo, vea, que para esta clase tenemos esa asignación, la del foro, que en el transcurso de esta tarde y el día de o mañana en la mañana van a tener habilitado el espacio para inscribir los grupos. Obviamente, como es para el proyecto, si de repente no se inscriben este mismo día, ni tampoco mañana, pues yo el próximo lunes tengan por seguro que yo les voy a estar recordando que se tienen que inscribir y armar sus grupos de proyecto. Pueden empezar a pensar en qué cosa puedo experimentar en esta modalidad en la que estamos, ojo, ¿vea? Porque tenemos que trabajar de forma virtual. Entonces, ¿cómo hacemos un experimento de ese tipo? Manteniendo todas las consideraciones que se deben de tener para un experimento. Ya van a ver que no es tan sencillo como solo decir, bueno, voy a hacer bases de cupcakes y los voy a analizar. No, hay que tener un resto de consideraciones. Pero vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y para el día miércoles recuerden que la sesión sería asincrónica, entonces en el aula virtual, ahí donde dice contenidos, busquen la unidad 1, que es la parte de la introducción al diseño experimental. Ahí van a encontrar primero una pequeña imagen, un mapa mental sobre el contenido, y luego van a encontrar un enlace a una lectura. Hay que revisar la lectura y luego hay que hacer una pequeña actividad. Eso sería para la clase del miércoles. Y bueno, básicamente espero esas presentaciones en el foro para poder conocerlos. Ya ahorita más o menos me hago la idea de algunas caritas a partir de las que se ven en pantalla, pero de repente para otros solo veo de repente la letrita ahí de la inicial, una G, una K, una A, pero me hace falta conocerlo. Entonces quiero conocerlos de verdad, así que por favor participen en el foro. Y básicamente, así que esto sería la introducción al curso. Nuevamente, más que un gusto poder compartir con ustedes este ciclo y espero que podamos aprender muchísimo en esta asignatura que realmente es apasionante. Por lo menos para mí es apasionante. Así que espero que para ustedes también llegue a ser una asignatura de esas que uno dice, ah, sí, cómo me gustó esa materia. Entonces nos estamos escuchando, leyendo y viendo posteriormente. Que tengan una feliz tarde y un feliz inicio de ciclo. Espero que para todos esos que me contestaron sobre cómo se sentían o qué tal estaban o si estaban entusiasmados por el inicio del ciclo y contestaban que más o menos o que no mucho, pues espero que vayan cambiando esos ánimos y que vayan diciendo sí, genial, ya empecé de nuevo clases y ya pues a estas alturas ustedes están prácticamente en un séptimo, octavo ciclo, dependiendo de cómo lleven su plan de estudios, y entonces ya lo que les queda de carrera es muy poquito. Aprovechenlo porque ya cuando uno ya no está estudiando, extraña estar en estos tiempos de universidad. Y ya, me callo. Que tengan feliz tarde y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos próximamente.